14.101 casos y 3.352 nuevas muertes en Argentina. Y vamos a hablar rápidamente con María Marta Greco, ella es infectóloga. María Marta, muy buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? María Marta, ¿se imaginaban otra cifra a esta altura, en esta instancia, ingresando a octubre en Argentina? Sí, claro, yo creo que sí, que esperaban menos casos, pero bueno, la verdad es que vamos aprendiendo cada día con la pandemia y los movimientos de los números, bueno, a veces pueden sorprendernos. Yo creo que sí, que se esperaban menos casos para este momento. A ver, ¿cómo analizás hoy por hoy el virus, no? Muchos te dicen que tiene mucha más volatilidad que antes, que está más contagioso, pero perdió un poco de fuerza. ¿Eso es lo que se dice? ¿Esa es la realidad o no? No son variables que nosotros estemos manejando, mayor fuerza, menor fuerza. La realidad es que el crecimiento de los casos tiene relación directa con el comportamiento de las personas. Esa es la realidad. Nosotros tuvimos una cuarentena precoz, temprana, que permitió que el sistema de salud se fortaleciera, permitió aumentar las camas de los hospitales, permitió abastecer a los hospitales con insumos y permitió la preparación del personal para afrontar este momento. Entonces tuvo sus beneficios, pero la realidad es que en ese momento la gente no salía y comenzó a salir en un momento en donde los casos comenzaron a aumentar. Y esto fue una bola de nieve. Cuanto más salía la gente, más aumentaban los casos y bueno, más se contagiaban. La realidad es que ahora el aumento de casos específicamente está relacionado con el aumento en el interior de nuestro país. Nosotros hasta el mes de junio teníamos los casos muy concentrados en lo que era Capital Federal y el AMBA. Y a partir del mes de junio, muy progresivamente y más intensamente en septiembre, comenzamos a ver el aumento a expensas de lo que es el resto del país. Algunas provincias realmente están en un franco ascenso de la curva, como Córdoba o como Santa Fe. Es increíble, María Marta. ¿Cómo te imaginas en el caso de que se lleve a cabo finalmente una temporada? Porque esta semana volvimos lamentablemente a tener casos significativos en Pinamar, también en Mar del Plata, y por otro lado se entiende la necesidad de muchos lugares turísticos como Bariloche, Mendoza, Córdoba, pero que están complicados con las cifras. Santa Fe igual. ¿Cómo te imaginas una temporada, unas vacaciones? La verdad que yo lo veo difícil, porque las grandes aglomeraciones de gente que solemos conocer en las ciudades de la costa de nuestro país, en las vacaciones, la verdad que es un escenario muy poco feliz para el medio de esta pandemia. La verdad que no es un buen momento. Pero bueno, la realidad es que este virus va a seguir circulando entre nosotros, va a seguir unos cuantos meses más y bueno, obviamente probablemente haya apertura de actividades. No puedo en este momento predecir cuánto se va a abrir, pero la verdad es que es un escenario complejo y complicado en este momento. Una consulta muy específica, porque se conoció esta misma semana, ¿no? Y había mucha esperanza, mucha expectativa puesto en el plasma, ¿no? de los recuperados, digo, y un estudio muy serio del Hospital Italiano, tengo entendido, dio por tierra con eso, que efectivamente no es lo que se esperaba, que no es una terapia realmente eficiente para la cura o recuperación, digamos, de pacientes críticos, cuando antes creíamos que sí. Entonces hubo confusión con esto, porque el Ministerio de Salud de la Nación lo convalidó este informe. ¿Tiene detalles de esto? Lo que sucede es que todavía son resultados preliminares de estudios que lo que dicen es que no tendría el efecto que esperábamos al inicio del uso del plasma. La realidad es que sigue siendo una de las pocas herramientas que le podemos ofrecer a un paciente. Todavía está en etapa experimental y los resultados son preliminares, pero tal vez no son los que se esperaba o la efectividad que se esperaba. Todavía sería apresurado emitir una opinión, habría que esperar más resultados. Bueno, atentos, María Marta, porque son conceptos que sirven y muchísimo. Hoy repasábamos también cifras en cuanto a la cantidad de recuperados, pero que 9 de cada 10 recuperados presentan algún síntoma o alguna complicación posterior a esa recuperación y por lo general se da dentro de los 3 meses.
Esta pregunta es muy interesante. Realmente estamos comenzando a ver pacientes que quedan con síntomas como si fueran secuelas a mediano plazo, y algunos lo han llamado el síndrome post-COVID. Sí. Es la persistencia de algunos signos o síntomas, en muchos casos es cansancio, astenia, pero astenia, nosotros le llamamos astenia al cansancio, es un cansancio que dificulta las actividades diarias, dificulta el retorno a la vida previa a la infección. Algunos persisten con algo de tos, con dolores musculares, con cefalea intermitente. Hay descritos varios casos así y la verdad es que lo estamos empezando a ver. También nosotros estamos viendo en el hospital pacientes que no tenían incluso enfermedades previas y cuando tienen la infección afecta de tal manera a sus pulmones, sobre todo aquellos que tienen neumonía grave, que quedan con secuelas respiratorias, que no sabemos cuánto les va a durar. Algunos incluso que se tienen que ir con oxígeno domiciliario para el alta. O sea, realmente todavía tenemos mucho por aprender de esta enfermedad de COVID-19. Ahora, María, el tema de la fatiga y demás, ¿es porque tiene que ver con la capacidad pulmonar? ¿Porque no pueden recuperar el 100% de su capacidad pulmonar o es por otro factor? Por eso, diferenciemos, hay dos cosas. Claro, Una para cosa entender son un poco. Pacientes que persisten con fatiga, que es cansancio, para que ustedes me entiendan, cansancio. Tienen que levantarse para volver al trabajo y tienen un cansancio que les dificulta realizar las tareas que realizaban antes de estar infectados. Y otra cosa es esos pacientes que tuvieron afectación pulmonar, por ejemplo, una neumonía grave, y que entonces requieren oxígeno. Ya no hablo de fatiga, eso nosotros lo llamamos disnea, porque quedan con una falta de oxígeno más allá de la etapa aguda de la enfermedad. Sí. Eso es lo que estamos viendo ya en un porcentaje mucho, mucho menor de pacientes. Es un porcentaje muy pequeño de pacientes, pero bueno, son las cosas que estamos aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Sobre la pandemia. Sí, hay un porcentaje también pequeño, de pacientes que puede quedar con algún síntoma luego de una infección leve. Bueno, una cosa es luego de una infección leve y otra de una infección grave. Es un porcentaje pequeño, pero hay que estar atentos. Doctora, ¿qué recomienda usted brevemente? Digo, porque en el mundo se está utilizando estas dos alternativas, o a veces ambas, hisopado o cuarentena. Digo, porque también es una cuestión de política sanitaria, para ingresar a un estado, a un lugar, incluso varían incluso las mismas jurisdicciones dentro de un mismo país, como en Estados Unidos. Algunos el test y otros la cuarentena. Digo, porque esto va a ayudar, por ejemplo, a reiniciar la industria aeronáutica también. La estrategia debe ser combinada. La realidad es que hay que tener en cuenta que un hisopado negativo el día de hoy te dice que hoy no tenés la infección por SARS-CoV-2. Claro. Pero si vos estás en periodo de incubación porque estuviste expuesto a un caso, ¿sí? Sí. Ese hisopado negativo no te predice que en los próximos días no te vayas a enfermar y vas a contagiar. Entonces, para personas que estuvieron expuestas a un caso confirmado, un hisopado no nos dice mucho. Esa persona debería estar en cuarentena. Para aquella persona que no estuvo expuesta, obviamente que no tiene síntomas, el hisopado nos puede decir cómo está en ese momento. Entonces, debe ser una estrategia combinada, dependiendo de cada caso. Qué difícil. También hay otras pruebas. Ustedes saben que el hisopado es una técnica engorrosa y cara, y existen otras alternativas que el problema que tienen, nada es perfecto, digamos. Son más económicas, más rápidas para la realización, de menos complejidad, pero tienen lo que llamamos menos sensibilidad. O sea, cuando detectan. ¿Sí? Cuando da positivo, pero cuando da negativo tiene, digamos, un mayor rango de falsos negativos. Entonces, las estrategias sanitarias deben evaluar la situación epidemiológica de cada lugar y utilizar estas herramientas que son el testeo con hisopado, el testeo con antígenos, el testeo con anticuerpos y el aislamiento o la cuarentena como para dar respuesta sanitaria a la situación particular de ese lugar. No hay una receta que vale para todo, porque las situaciones epidemiológicas
son sumamente heterogéneas y bueno, cada lugar puede necesitar una combinación diferente de estas herramientas. María Marta, para aprovechar tus conceptos, porque sos súper clara, por un lado la ONU dijo que no le veía, y lo dijo esta semana, fin a esta pandemia. Y teniendo en cuenta la realización de la vacuna, hay 10 vacunas, si no tenemos mal entendido, por la Organización Mundial de la Salud, que están en una fase muy avanzada, pero que no van a llegar este año. No, lo decíamos en notas anteriores, la verdad que no se puede arriesgar una fecha, no lo sabemos, realmente no lo sabemos. Claro. Uno entiende que la gente quiere escuchar una fecha y la verdad que no podemos dar una fecha exacta, nadie lo puede prever, ni siquiera los que la fabrican, creo, pero sí era difícil pensar en este 2020. Estamos muy cerca ya de fin de año y la verdad es que por ahora nos toca convivir con el virus unos cuantos meses más. ¿Cómo está la situación en el hospital? ¿Dónde estás vos? Porque muchos hablan que en el AMBA hay un descenso de casos, un amesetamiento y que ahora la historia pasó en el interior. ¿Esto es así? Nosotros por ahora, en mi hospital al menos, no vemos ese impacto, para nada. Por ahora, todos los días aumenta la cantidad de casos que se internan. Tenemos un recambio de pacientes muy importante. La verdad que todavía no vemos ese impacto en el hospital, al menos en el mío. Perfecto. La verdad, súper clara. María Marta Greco, te agradecemos tu tiempo y claramente te vamos a volver a convocar. Gracias a ustedes por la comunicación.